Muy buenos días, pues atendiendo la emergencia de estar transmitiendo en vivo a partir de este domingo, vamos a continuar con el tema que estamos viendo. Hemos estado leyendo la carta del apóstol Santiago, creo que es un tema bastante adecuado y vamos a los tiempos que vivimos y vamos a continuar en donde nos hemos quedado. Te voy a invitar a que abras tu Biblia en la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 4, y hoy vamos a estar meditando a partir del versículo 11 en adelante. Te invito a que podamos hacer una oración para que Dios, su Espíritu Santo, pueda hablarnos y pueda guiarnos en lo que el Señor quiere hablarnos esta mañana. Padre, queremos meditar en tu palabra y en los tiempos que estamos viviendo, Señor, pueda ser viva y eficaz para nosotros como tú lo declaras, que podamos entender el propósito para el cual estamos en este día y en esta hora, Señor. Para esta hora nos has creado, Señor, y te damos gracias por ello. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues Santiago capítulo 4, versículo 11. Empieza diciendo, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Bien, pues esta no es una recomendación, el tono en que está escrito esta palabra no es una recomendación de no murmurar unos contra otros, es una orden, es un mandato que nos da el Señor, el Espíritu Santo, a través del apóstol Santiago en su palabra, de no murmurar los unos de los otros. Dice que necesitamos dejar de hacer mal, de hablar mal los unos de los otros. Lucas capítulo 6, versículo 37 dice el Señor, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Entonces, juzgar a una persona, según podemos entender en este versículo, y murmurar contra una persona es murmurar contra la ley de Dios y murmurar contra Dios. Entonces, eso dice Santiago, nos hace jueces. Y la palabra de Dios nos enseña muy claramente que hay un solo juez, y ese es Dios. Ni tú ni yo podemos juzgar a otro y decir que está condenado, se va a ir al infierno o alguna situación, o murmurar de lo que hace, porque no somos jueces, somos hermanos. Nuestro deber no es el juzgar a una persona. El libro de los Hechos, en el capítulo 10, el versículo 39 dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeron recibirán perdón de pecados por su nombre. Entonces, ¿a quién ha puesto Dios por juez de vivos y muertos? A Jesucristo. Jesucristo vivió una vida sin pecado, vivió una vida santa, vivió una vida pura, murió por ti y por mí, murió por el hermano y por la persona que tú juzgas y contra la que murmuras, para que pudiera alcanzar salvación, para que todos alcancemos salvación. Él es el juez de todos. A Él es al que el Padre ha puesto como juez de vivos y muertos. Entonces, esto nos enseña que el mismo Señor Jesucristo nos decía que seamos hacedores de la ley. Bueno, el apóstol Juan nos decía que no seamos solamente oidores, sino hacedores de la ley. Entonces, debemos
hacer eso, ser hacedores y no juzgar la ley de Dios, ni juzgar a las personas, ni juzgar a otros. Necesitamos juzgarnos primero a nosotros mismos, antes de pensar en juzgar a alguien más. Y eso ni siquiera nos debiera pasar por la cabeza. Hoy, en los tiempos que estamos viviendo, justamente la autoridad civil nos invita a no reunirnos masivamente por nuestro bien, por la salud de la comunidad, por la salud de la sociedad. Y muchos hay juzgando la actitud desde el presidente de si hace bien o no hace bien, desde la actitud de la iglesia, de los pastores, si deben quedarse o no deben quedarse, si debemos reunirnos o no debemos reunirnos. No somos la ley ni juzgadores de la ley, debemos obedecer las leyes. Vaya, y esto ni siquiera es una obligación o un mandato, y mucho menos para nuestra congregación, que es pequeña. Es una recomendación de salud. Y como eso, pues debemos acatarlo, debemos saber que si predicamos la palabra, pues no podemos rebelarnos a las autoridades si las autoridades no nos están prohibiendo predicar la palabra. Si eso fuera, bueno, tendríamos que obedecer a una ley superior. Pero hoy nos congregamos en espíritu. El apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios dice: estoy reunido con ustedes en espíritu, ustedes en persona, yo en espíritu con ustedes, y hace un juicio y están juzgando una situación. Ni siquiera tenían los adelantos virtuales que tenemos hoy. Entonces, nuestro espíritu hoy como congregación, como Castillo del Rey Centro Cristiano, estamos en un solo sentir. Estamos juntos buscando al Señor, oyendo su palabra, siguiendo lo que Él quiere que sigamos. Entonces, no murmuremos y no juzguemos las cosas, sino actuemos en obediencia a lo que Dios nos dice. El versículo 12 continúa diciendo: uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Solamente Dios tiene el poder de decisión acerca de las almas. Todas las almas le pertenecen a Dios. En el libro de Ezequiel el Señor dice: todas las almas son mías. Yo decido qué alma se salva y cuál no. Y muchos dicen, pues si Dios decide, entonces yo no tengo elección. No, Dios decide en base a tus elecciones. Dios decide y juzga en base a la elección de cada alma, de cada persona, de cada ser humano. Entonces, Dios no decide arbitrariamente, decide conforme a las decisiones que nosotros estamos tomando el día de hoy. Entonces, Él mismo puso una ley, la cual necesitamos nosotros ser obedientes y poder seguirla. En el día del juicio nos sorprenderemos de quienes están ahí y de quienes no están ahí. Hagamos lo posible por estar nosotros, cada uno de nosotros, no por juzgar quién es digno de estar y quién no. El único que puede hacer eso es el Señor Jesucristo. Él tiene la autoridad. De Hechos capítulo 4, versículo 11, dice también: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La única autoridad y fuente de salvación es Jesucristo. No hay santos, no hay personas, no hay autoridades, no hay nadie ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de ella que sea puesto y tenga la posición para salvar un alma. Ni los pastores, ni los grandes predicadores, ni los evangelistas pueden salvar almas. El único que salva es Jesús. Y tú puedes ser salvo el día de hoy. Tú puedes llegar a esa salvación acercándote a Jesús. Él es la piedra viva, es la piedra reprobada. Muchas religiones lo han hecho a un lado para poner sus cosas y sus mandamientos y sus normas como leyes, pero Él sigue siendo el día de hoy el único que puede salvar. Versículo 13 dice: vamos ahora, los que decís,
Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Que este versículo es una imagen viva de los mercaderes de esa época, en los que traficaban. Hoy y mañana iremos y vamos, y dentro de un año venimos y regresamos, y hacen sus planes. Y el día de hoy es una imagen viva de lo que está pasando la sociedad mundial. ¿Cuántas reuniones han tenido que ser canceladas? ¿Cuántos eventos globales? Los partidos de fútbol, increíble, los estadios cerrados. Eso es un milagro del Señor para que tú y yo podamos escuchar su palabra el día de hoy, para que podamos estar en casa y entender lo que Dios quiere hacer, ver que Él tiene autoridad sobre toda la sociedad. ¿Cuántas bodas han sido canceladas? ¿Planes de casarse? ¿Cuántos viajes de luna de miel, de vacaciones? ¿Cuántas viajes y visitas y planes y citas que la gente ya tenía hechos? ¿Cuántos negocios han tenido que ser cancelados? No de un año para otro, de un día para otro, de una semana a la otra semana, de un mes al otro mes. Y tenemos todas estas cancelaciones y todos estos planes cambiados. Algunos dicen por una gripa, por un catarro, pero es un catarro que le ha dado a todo el mundo. No es un catarro que le da a una persona o a dos, es un catarro que está contagiando masivamente a las sociedades. Cuánta gente que tenía seguro su empleo, su negocio, hoy están sufriendo. Y hoy tenemos que orar por esas personas. Y esas personas, esas personas tenemos que clamar al Señor. Yo entre ellos tengo un negocio, ustedes saben, de sistemas. Gracias a Dios puedo hacer mucho de mi trabajo a distancia, de manera remota, pero todo lo presencial, mis clientes mismos están sufriendo estas cosas y en algún momento pues va a repercutir a toda la economía. Entonces, cuando esto acabe, porque va a acabar, esto va a pasar, este no es el fin del mundo, esta es una enfermedad y va a pasar, como pasó el H1N1 y como pasó la porcina y la aviar, y han pasado muchas otras enfermedades. Esto también va a pasar, pero cuando esto pase, ¿cuántas fortunas habrán perdido? ¿Cuántos cambios, cuántos políticos irán a quedar en descrédito? ¿Cuántos empleos, cuántos negocios habrán quebrado cuando esto termine? Yo creo que es un momento de reflexionar y de orar y ver cómo el Señor nos ha ido preparando a través de la carta del apóstol Santiago. Y hoy este versículo queda muy, muy adecuado para esta fecha, para esta semana. Dice el versículo 14, sigue diciendo, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Qué es nuestra vida? Pregunta Santiago. ¿Qué es nuestra vida? Neblina. Dice el libro de Job, capítulo 7, versículo 6, dice, mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor. Yo creo que eran las cosas más rápidas que veía Job en sus días. Mis días, dice, fueron más rápidas que lanzadera de tejedor. Trabajé en una fábrica en alguna ocasión en donde se fabricaban focos y se hacía uno por segundo y la velocidad de la maquinaria es increíble. En otro lugar en donde se fabrican clavos y cosas de acero y la velocidad de corte de la maquinaria es increíble. Y Job, meditando en sus días, en su vida, dice, ¿qué son mis días? Dice, mis días fueron más veloces, se pasó más rápido la vida que la lanzadera del tejedor, y fenecieron sin esperanza. Acuérdate, dice, que mi vida es un soplo, que mis ojos no volverán a ver el bien, los ojos de los que me ven no me verán más. Fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá. No volverá más a su casa,
ni su lugar le conocerá más. Todos vamos a morir. Si hay una verdad universal, es esa. Salvo que el Señor venga antes, dice el apóstol Pablo, algunos solamente seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, los que estén vivos cuando el Señor venga. Por lo demás, está escrito que es necesario que el hombre muera. Vamos a morir. Nuestra vida no es eterna. Tu vida no es eterna. Y cada vez que nos vamos haciendo más adultos, más grandes, más ancianos, los días parece que se pasan más rápido, los años son más rápidos, más veloces. Y recordamos el pasado y vemos cómo se nos ha ido el tiempo entre las manos. Pero tenemos una esperanza y tenemos la esperanza de la vida eterna. Dice el versículo 15, en lugar de lo cual debierais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si Dios quiere, no es una fórmula mágica. Mucha gente lo dice como una muletilla. Vamos al cine si Dios quiere, o nos vemos mañana si Dios quiere. Eso debiera ser una oración, si Dios quiere, una afirmación real. Si Dios quiere, lo haremos, no una frase que repetimos sin pensar y sin meditar. ¿Cuánta gente no hemos aprendido desde niños a decir si Dios quiere? Si Dios quiere, vamos a hacer algo, vamos a tal parte, sí, ahí te veo si Dios quiere. Es algo, una frase, pero no es una oración, no es una afirmación, si Dios quiere, ahí te veo. Y eso es lo que debiera hacer. El apóstol Pablo, en varios de sus pasajes, Hechos 18, 21, se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Esa seguridad o esa oración, 1 Corintios 4:19, iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. 1 Corintios 16:7, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Esa era su forma de expresarse del apóstol Pablo, y creo que es una forma en la que debemos expresarnos nosotros también. Todo está en las manos de Dios, no está en mis manos. Hoy más que nunca vemos cómo las cosas, todo está en manos de Dios. Algunos piensan que este virus es inventado por el hombre. Los conspiracionistas hablan de muchas cosas. Hay infinidad de teorías en las redes de dónde viene este virus. Siempre ha sido así, siempre lo será. No importa de dónde venga, si fue creado o no, si es una casualidad o no, si un chino comió un murciélago y se infectó, no, la verdad, no importa. Dios tiene control de todas las cosas, porque Dios lo permitió. El mundo está pasando la situación que está pasando, no porque alguien lo haya decidido, aún si esto hubiera sido creado por el hombre con un propósito maligno, aún eso Dios lo ha permitido. Y si Dios quiere, saldremos de esta sin ningún daño, sin ningún problema. Dice el versículo 16, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. La gente se jactaba y fanfarroneaba de sus logros. El día de hoy la gente hace lo mismo. Se jactan y se glorían en sus metas cumplidas, en lo que han comprado, en lo que han alcanzado, en los lujos que tienen, en las conquistas que logramos. Muchos hombres se jactan de las conquistas de mujeres, o mujeres se jactan de sus cosas. Tanta gente se envanece en cosas y se jacta de cosas pero tan vanas. Salmo 10:3 dice, porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo, tus juicios los tiene muy lejos de su vista.
a todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón, no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. Mira nada más, ya en los Salmos podíamos leer algo de eso. Proverbios 16:8, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. ¿Cuánta gente que se siente inmune a esta enfermedad irá a ser contagiada por soberbia, por salir a las calles y hacer cosas que no deben hacer? El Señor mismo, el Señor Jesucristo, fue tentado por Satanás. Satanás le dijo, si eres hijo de Dios, sube al templo y aviéntate. Y muchos cristianos piensan, yo soy hijo de Dios, el ángel de Jehová me protege y me guarda. Sí, pero no tientes al Señor tu Dios. Dios nos protege, Dios nos guarda, pero no tientes al Señor tu Dios. Salir y hacer cosas que no debemos hacer es tentar al Señor. Debemos conducirnos con prudencia y hacer lo que tenemos que hacer hasta donde tengamos que hacerlo. Segunda de Corintios 10:3 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Si en algo alcanzaste, si en algo te glorías, no te gloríes por tus recursos o por tus mismas cosas. Dale gracias a Dios por ello, dale honra a Dios que te ha permitido alcanzar cosas importantes en tu vida. Dice 1 de Tesalonicenses 2:19, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. El apóstol Pablo le decía a la iglesia de Tesalónica, ustedes son mi gloria cuando venga el Señor. Y los encuentre en santidad, en oración, y pueda ser porque yo vine y les prediqué la palabra y porque fui obediente a la palabra de Dios y traje su palabra y ustedes fueron sensibles y obedecieron. Ustedes son mi logro, ustedes son mi corona. Hermanos, si podemos guardarnos y librarnos y predicar el Evangelio, tenemos recompensa delante de Dios cuando el Señor venga. Las recompensas de hoy, las recompensas terrenales, las recompensas de nuestra vida son pasajeras, no nos vamos a llevar nada, nada vamos a sacar de este mundo. Versículo 17 dice, termina este párrafo y este mensaje con este versículo, dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. De nuevo, qué apropiada palabra para los tiempos que vivimos. Mucha gente está acumulando cosas para ellos mismos, gel antibacterial, cosas del hogar, alimentos, y lo acaparan para ellos mismos. Yo quiero hacerte una recomendación. Compra una despensa adicional, compra latas de atún, compra alimentos no perecederos, compra cosas que no acumules, compra algo de más, pero no para ti, cómpralo con la mente de darle al que tiene necesidad, porque va a haber gente que tiene necesidad. Hay gente que viene y tiene necesidad porque han perdido sus empleos temporales, gente que lavaba los carros, que acomodaba los carros en los lugares de los eventos, hoy están padeciendo, y es gente que vive al día, que no tiene un ahorro, que no tiene nada, y van a necesitar alimento. Yo te recomiendo que tú tengas alimento para ellos. La iglesia debería tener alimento para ayudar en este tiempo, no para nosotros mismos, pero para el que está en necesidad. Que podamos comprar algo más, hacernos de algo más para bendecir en los tiempos. Ahorita estamos empezando en nuestra localidad con esta situación. ¿Quién sabe si esto puede detenerse? Si Dios quiere, esto va a parar. Si la gente es sensible y obedece las recomendaciones, si no hay contagios por 15 días, pues esto va a parar y no va a pasar a mayores. Pero si esto continúa, como ha continuado en otros países y en otras ciudades, ¿quién sabe?
que vaya a pasar y qué necesidades vayamos a estar viendo. Tito capítulo 3, versículo 14 dice: aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Necesitamos aprender a ocuparnos en buenas obras para casos de necesidad. ¿Acaso no estamos pasando por una situación de necesidad o vamos a pasar por ella? Vamos a aprender a ocuparnos en buenas obras, para tener fruto cuando lleguemos a la presencia del Señor. Debemos aprender a tener una sana perspectiva de nuestra vida. Nos vamos a morir, sea de coronavirus, sea de viejos, sea de alguna otra enfermedad, sea de algún accidente. Nos vamos a morir y eso es claro y es real. ¿A dónde vamos a ir cuando eso suceda? Y si tú y yo hemos recibido a Jesucristo como Señor de nuestra vida y tenemos la certeza de que el día que muera llego a su presencia, ¿con qué cara voy a llegar? ¿Qué fruto voy a presentarle y decirle gracias, Señor, por el privilegio que me diste de poder servirte en la tierra? ¿O voy a llegar nada más con las manos vacías? Necesitamos aprender y tener una sana perspectiva de nuestra vida y no juzgar a la gente y juntar cosas. Y ya que no podemos traer cosas a los templos para de ahí repartirlas, o quizá podamos hacerlo, habría que organizarlo. Ahí en su casa, cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de ser bendición para otras personas. Quiero terminar leyendo todo el Salmo 90. Dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación, según que debes ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Quiero invitarte a que podamos orar. Y si tú estás viendo este mensaje y quiero invitarte a que tengas esperanza, que esta situación va a pasar, que quites el temor de tu vida, de tu corazón. Esta situación va a pasar. Si nunca le has entregado tu corazón a Jesucristo, este es un buen día para hacerlo. Te invito a que ahí puedas decirle: Señor, quiero conocerte. La palabra de Dios dice que si invitamos a Jesús a nuestro corazón, si reconocemos nuestro pecado y nuestra maldad, Él nos oye y Él nos perdona. Y necesitamos arrepentirnos de nuestra forma de vida. Entonces, arrepiéntete hoy decide seguir el camino de Jesucristo. Que podamos orar y decirle: Señor, vuélvete, oh Señor, y ten misericordia de la gente. Que la gente pueda volverse a Dios. Enséñanos, Señor, a contar nuestros días de tal modo, dice el salmista, que traigamos al corazón
sabiduría. Te invito a que puedas ahí en tu lugar, en tu casa, en tu hogar, inclinar tu rostro y decirle a Dios: Padre, perdóname, Señor. Perdona a nuestra nación por la idolatría, por la insensatez, por la violencia, por la avaricia, por todos los males, Señor, que hay, por toda esa maldad desde los políticos, desde los maleantes, Señor. Toda la sociedad misma, Padre, está corrupta y tú traes castigo y purificación a la tierra. Dile ahí en tu lugar, en tu casa donde estás: Señor, perdóname. Límpiame de mi pecado y seré limpio. Enséñame a contar de tal modo mis días que pueda traer sabiduría al corazón. Ayúdame, Señor, a buscarte de todo mi corazón. Señor Jesucristo, ven. Repite ahí conmigo: Señor Jesucristo, me arrepiento de mi pecado. Me arrepiento de mi maldad. Ven, Señor, te abro la puerta de mi corazón para que tú vengas, Señor, y puedas entrar en mi vida y gobernar mi vida. Te entrego mi voluntad, Señor. Si tú has hecho esa oración el día de hoy o una oración similar, parecida, en donde le entregas tu vida a Jesucristo, donde le entregas tu corazón y donde decides arrepentirte y cambiar tu manera de vivir y empezar a vivir de una manera agradable a Dios, yo quiero felicitarte y decirte, invitarte a que te reúnas con nosotros. Si estás lejos de nosotros, busca una iglesia, una congregación en donde se predique la palabra de Dios según su palabra, con la Biblia en la mano, y puedas acercarte y congregarte. El Señor dice: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Hoy hemos estado juntos, quizá no personalmente, pero el apóstol Pablo mismo dice, estando yo presente con ustedes en espíritu. Entonces, gracias a Dios por la tecnología, hoy podemos estar presentes en espíritu y también en imagen, ahí en el hogar de cada uno de ustedes. Señor, te bendiga, Señor, te guarde. Señor, haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Dios les bendiga.